están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en Bio Bio, la radio. En esta ocasión vamos a hablar de salud y también específicamente fíjense que es una que está catalogada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una de las 10 enfermedades más discapacitantes de los países desarrollados. De hecho, hay estudios internacionales que se han hecho con la proyección. Estamos hablando de la artrosis, que, escuche bien, el año 2050 podría tener 1.000 millones de personas afectadas por esta patología. ¿En qué consiste? ¿Se puede evitar o no? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos dan cuenta que podríamos tener esta enfermedad? De eso mucho más vamos a conversar con la doctora Marcela Godoy. Ella es reumatóloga y es presidenta justamente de la Sociedad Chilena de Reumatología. Doctora Godoy, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola Loreto, muchas gracias por la invitación. Partamos por el comienzo, porque a ver, hay cifras bien preocupantes, ¿no? De hecho, en la proyección, sobre todo, evidentemente por el envejecimiento, digo, de la población, pero hay que tenerlo presente no solamente en edades más adultas, cuando se piensa en esta enfermedad de la artrosis. ¿Qué es la artrosis, doctora? Bueno, la artrosis no es otra cosa que la degeneración del cartílago articular y por lo tanto puede afectar cualquier articulación que tenga cartílago. Hablamos desde las manos, rodillas, caderas a la columna y que habitualmente obedece a cambios degenerativos, puede ser por otras causas, pero lo que más preocupa y lo que era objeto de este estudio al que tú haces referencia tiene que ver con los cambios degenerativos asociados a la edad y algunos factores de mal pronóstico y que se traducen en dolor y en compromiso funcional. Claro, los datos son bien impresionantes. Este estudio se hace a nivel mundial, ¿no? Analizando 200 países durante 30 años con datos de la artrosis. En 1990 eran 256 millones de personas quienes la padecían, 2020 595 y se proyecta, como comentábamos, para el 2050 1.000 millones de personas. Hay varios factores, doctora, evidentemente, como comentábamos, ¿no? El crecimiento de la población, el envejecimiento de la población, pero también los hábitos que estamos teniendo ahora. A ver, sí, el hecho de que ha mejorado las perspectivas de vida de la población en general es algo muy bueno. La medicina ha avanzado mucho en eso, pero ha traído consigo enfermedades asociadas al envejecimiento, entre esas la artrosis. Sin embargo, el envejecimiento por sí solo no es la única causa. Nos hemos dado cuenta de que el sedentarismo y particularmente la obesidad, el sobrepeso, sobre todo en articulaciones de carga como las de rodilla y cadera, se asocian a mayor incidencia de artrosis. Y eso también le quería preguntar, porque cuando uno escucha artrosis en general, uno se queja, ¿no? Del dolor de la rodilla, de la cadera. ¿Cuáles son las principales o las más masivas, al menos en Chile? Perdón, no escuché eso último. Cuando uno habla de artrosis en general, uno habla de quejas de dolor de rodillas, de cadera. ¿Cuáles son las más frecuentes que se dan en nuestro país? Claro. Cuando hablamos de sobrecarga, precisamente rodilla y cadera, pero también vemos artrosis en las manos, que son em, principalmente se asocia con deformidad de las manos, con dolor. Y también en columnas, vemos harto columna como causas de consulta sobre todo. Ajá. Probablemente no todas las artrosis duelen igual y por lo tanto no son necesariamente causa de consulta. Pero si uno piensa que los pacientes consultan precisamente por eso, por dolor, con lo que se encuentra habitualmente es con dolor articular de rodillas, de caderas, de manos. ¿Siempre duele? Porque usted habla, claro, de distinta No intensidad. siempre. Ya. Sí, no siempre. Y eso es súper importante porque, como digo, como es una condición que se asocia con la edad, eh, la verdad es que probablemente la mayor parte de las personas, adultos mayores, van a tener artrosis, pero no todas van a tener dolor. No todas van a tener dolor. Y finalmente eso es lo que importa, ¿no? Que sea asintomática, que produzca limitaciones, que se asocie a la necesidad de uso de analgésicos, antiinflamatorios, de ciertas condiciones. Eh, Evidentemente que mientras más severa la artrosis, con más Más dolor se dolor. va a asociar, ¿no? Claro, pero importante el tema y en qué minuto consultar también, ¿no? Estaba revisando algunos datos y dicen que en nuestro país, al menos de las últimas encuestas que se tiene conocimiento, más de la mitad de la población mayor de 50 años sufre artrosis. ¿Cómo se diagnostica y en qué minuto? ¿Cuáles son los síntomas para ir a consultar?
Bueno, en general, cuando uno se enfrenta a un paciente, es un paciente que habitualmente consulta por dolor, es lejos la principal causa de consulta. El examen físico puede encontrar algunas alteraciones propias de la artrosis. En algunas articulaciones puede producir deformidad, limitación de la movilidad. Al examen, uno examina al paciente y el paciente tiene dolor con ciertas maniobras y muchas veces uno complementa el estudio, confirma el diagnóstico con imágenes que pueden ser una radiografía, y en algunos casos, sobre todo cuando son más leves, uno necesita métodos de imagen un poquito más precisos, como el escáner, resonancia eventualmente. Ujú. Estamos hablando bueno, envejecimiento de la población, que también es uno de los factores que hace que aumente el número de personas con artrosis, el sedentarismo, la obesidad. Pero ¿qué pasa si mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela tuvieron artrosis? Ellos ya tienen artrosis. Eh, la verdad es que lo ideal, la artrosis de esas enfermedades, que es mejor prevenir que tratar. Prevenir tratando los factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo, pero una vez que se instala, lo que más recomienda uno a los pacientes cuando la artrosis es leve, uno puede manejarlo con medidas generales, con kinesioterapia, con analgesia, y con algunas medidas, incluso con ejercicio, que ya el estudio lo mencionaba, parecía ser como extraño que uno recomiende ejercicio en un paciente que está con dolor Sí. articular, pero que también ayuda. Ahora, en casos más severos, cuando ya el dolor realmente es importante y no obedece a este tipo de manejo, puede ser necesario en algunos casos la cirugía. En nuestro país las prótesis de cadera y de rodilla son un tratamiento que son bastante alcanzables, es una técnica que está bastante desarrollada, los traumatólogos operan muy bien estas articulaciones y a veces eso es como el manejo definitivo. No es lo ideal. Siempre lo ideal es mantener la articulación de uno, pero si ya se instaló la artrosis, lo que se recomienda es consultar al médico y de acuerdo al compromiso, a la articulación comprometida y al grado de compromiso, se decide un poco el tratamiento. ¿Pero es un factor de riesgo el que tenga algún familiar con artrosis? Oh, perdón, está como, escucho eco, Sí, sí no es un escuché factor de bien. riesgo, si es que tengo que considerar o estar más atento si es que mi papá, mi abuela han tenido artrosis. Ya, no necesariamente, no necesariamente. Puede haber una asociación familiar, pero la verdad es que más se asocia con hábitos de vida, con sedentarismo, con obesidad y con la edad que otra cosa. Sobre todo en las articulaciones de carga, como dije, rodillas, caderas. Y también es bien importante esto, porque un tema es la artrosis o el dolor que genera esto, la deformidad, en fin, pero también eso tiene como consecuencia que otras partes del cuerpo que uno tiende a cargar o a complementar para seguir haciendo una vida, comillas, normal, que empiezan después a verse perjudicados otras partes de nuestro cuerpo. Efectivamente, efectivamente, nosotros somos, en nuestro cuerpo tenemos un permanente equilibrio no solo a nivel de musculatura, sino que de articulaciones, funcionamos como un edificio. Ujú. Si el edificio tiene problemas desde abajo, probablemente vamos a tener problemas hacia arriba y muchas veces hay dolor asociado a posturas para compensar, a patrones de marcha alterados, a que efectivamente de manera compensatoria uno descansa sobre otras articulaciones y tenemos un paciente que es raro que tengan dolor solamente en una articulación, muchas veces tienen dolor en ambas, lo típico que refiere el paciente, me duelen las dos rodillas, pero me duele más la derecha, y muchas veces, claro, empiezan a aparecer otras condiciones, porque el hecho de caminar de esa manera puede traer problemas de dolor lumbar, dolor en otras zonas del cuerpo que no necesariamente están afectadas de manera inicial, pero que se deriva de estos patrones alterados. Usted nos comentó algo de la operación, ¿no? Pero la artrosis se cura. La verdad es que no hay tratamientos efectivos. Lo que uno busca, una vez que hay artrosis, ya existe daño articular. Lo que uno espera con el tratamiento, sin embargo, no es mejorar la artrosis, sino que la calidad de vida del paciente no se vea afectada. Entonces uno puede tener un paciente con artrosis y que no tenga dolor o que tenga un dolor que se maneja de manera sencilla, ¿no? Con analgésicos básicos, que la idea es que tampoco usen tanto analgésico, pero hay Claro. algunos que son más seguros, sobre todo en los adultos mayores. Entonces, el tratamiento, la verdad es que más que curativo, lo que busca es que esa artrosis no impacte.
necesariamente, esto es como las canas, ¿no? Mm. Con los años hay ciertas condiciones que vienen, no a todos nos molestan, algunos podemos vivir con ellas, y en otros casos, cuando ya es muy severa la afectación, cuando tenemos un paciente con una artrosis importante, con mucho dolor, el tratamiento muchas veces es el reemplazo de la articulación. Claro, y como en todas las enfermedades, ¿no? Lo importante es poder detectarla a tiempo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de si es más frecuente en los hombres, la mujer, por qué. Todo eso al regreso de esta pausa con la doctora Marcela Godoy, quien es reumatóloga y presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología. Ya volvemos. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de iGadget, tu programa de tecnología. Pónganse cómodos. Comenzamos. Yo soy Cristian Chaparro, @Cristian Chaparro en las redes sociales. No se pierdan iGadget a través de BioBio TV. Mil millones de personas se proyecta que tengan artrosis de aquí hasta el año 2050, lo que implica un aumento muy importante ya en las últimas décadas. De eso estamos conversando con la doctora Marcela Godoy, es reumatóloga y es presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología. Doctor, antes de la pausa dejamos planteado algunos temas, ¿no? Como por ejemplo, esto se da más frecuente en hombres, en mujeres, ¿por qué? Pareciera ser más frecuente en mujeres, no está claro por qué. Para ser muy sincera, no están claros todos los mecanismos por los cuales la artrosis se produce. Por ejemplo, en el caso de las caderas y las rodillas, que yo he hablado harto, está súper claro que la sobrecarga de las articulaciones es súper importante, pero por ejemplo en las articulaciones de las manos no está totalmente aclarado el mecanismo. Y eso se traduce también em, en esta cosa de que no hay tratamientos efectivos, porque si uno no conoce bien la causa, no siempre Claro. tiene un tratamiento tan claro. Parece ser más frecuente en las mujeres, los mecanismos hormonales pudieran estar involucrados, pero no existe certeza clara de por qué. Pero hay una tendencia más sin una razón científica hasta ahora, pero Así es. sí se está dando más en mujeres. ¿Perdón? Sí se está dando más en mujeres. Sí, Es sí, sí se un está dato. dando más en mujeres, Ujú. efectivamente. Sí, doctora, y otro tema de la edad, ¿no? Al introducir el tema decíamos que uno tiende a pensar de la artrosis en adulto mayor, patologías de ese grupo etario, pero aparentemente, o algunas notas internacionales dan cuenta de que se está registrando antes también esto. Se está detectando antes. Eso me Sí, estás sí. diciendo, sí. Sí, efectivamente. Bueno, también la medicina ha avanzado mucho en los últimos años. Nosotros estamos viviendo un momento muy privilegiado en el sentido de que las técnicas de imagen eh, y en general el conocimiento que tenemos de las enfermedades ha progresado mucho. Y entonces, en general, estamos diagnosticando muchas enfermedades. Ahora, particularmente en el caso de la artrosis, parece haber además como que se está adelantando la edad en que se Ujú. produce, y eso posiblemente tiene que ver con que el sobrepeso y la obesidad, que va en aumento, se acompaña también de las enfermedades que los acompañan, entre esos la artrosis. Y de los primeros síntomas o estas primeras detecciones que uno pudiera hacer a que se manifieste ya con este dolor o con esta deformación, ¿cuánto tiempo puede pasar? No lo sabemos porque nosotros llegamos muchas veces cuando ya el paciente está con el daño articular, pueden Ya. pasar años. Pueden pasar años. La verdad es que hay pacientes que muchas veces consultan por otras causas y uno ve un daño articular que no es poco, que tiene cierto grado de daño articular y no tienen ninguna molestia. Ya. Y eso lleva muchos años.
Eh, la verdad es que hay pacientes que, bueno, también tienen un umbral diferente al dolor, hay pacientes que de acuerdo a las exigencias de su vida, nuestros adultos mayores hoy día son mucho más activos que hace algunos años. Entonces, es posible que ante artrosis más leves y que no tengan tanto tiempo de evolución, por las exigencias de su vida, tengan dolor de manera más precoz. Hemos dado varios factores de riesgo, ¿no? El tema de la edad, del sedentarismo, la obesidad, en fin. Pero ¿qué pasa si una persona en su edad joven o incluso de niño tuvo alguna lesión específica? Rotura Sí. de ligamento, en fin. ¿Eso también podría eventualmente provocar una artrosis? Sí, totalmente. Ahí estamos hablando ya de las artrosis secundarias, Ya. las artrosis que no se asocian a lo que estamos conversando hasta ahora. Efectivamente, los pacientes que tienen lesiones de menisco, que han tenido lesiones de ligamento, muchas veces los deportistas, no es raro que escuchemos que algún deportista se tuvo que retirar porque tuvo un daño articular que de verdad ya no obedece a ningún tratamiento. O enfermedades que producen inflamación per se de la articulación y que conducen a daño de la articulación por esa inflamación. Me refiero a la artritis reumatoidea, por ejemplo, y cualquier tipo de artritis. Un paciente, a veces un traumatismo, una fractura, también puede conducir a artrosis secundaria. Y sí, eso no, tampoco es raro que ocurra. A veces no ocurre al tiro, pero si uno tiene el antecedente de un paciente, por ejemplo, que tuvo un traumatismo hace años y que consulta por dolor articular ahora, posiblemente nos encontremos con que ha desarrollado una artrosis secundaria. Usted ha sido bien enfática en decir, bueno, mantener el peso, ¿no? El tema de ejercicio, no el sedentarismo, en fin. Pero hay algunos otros métodos para tratar de evitar o de postergar el tema de la artrosis. La verdad es que en el mercado hay varios medicamentos que están disponibles. Son medicamentos que tienen la gran ventaja de no representar ningún riesgo, como los antiinflamatorios, por ejemplo, que tienen algunos riesgos asociados en el uso crónico. Estamos hablando, además, de una población que muchas veces es más frágil. Los adultos mayores son más frágiles, incluso a la hora de uno recetarle medicamentos. Sí, hay hartos medicamentos, pero yo diría que siendo muy seguro, eh, uno no puede decir dejo de hacer ejercicio o puedo subir de peso porque estoy usando este medicamento para prevenir. Ya. Probablemente si no corrijo los factores más importantes, igual voy a desarrollar una artrosis, igual voy a tener problemas por eso. Yo creo que sinceramente uno puede usar estos medicamentos, pero lo más importante de todas maneras es un estilo de vida saludable. Que tiene que ver, me imagino, también con la alimentación y con algunas vitaminas, ¿no? La alimentación, vista desde el punto de vista de que conduzca a mantener un peso equilibrado, balanceado, más que nada desde ese punto de vista. Y hay otros tips también. Antes de la entrevista, medio en broma, medio en serio, decíamos lo de la postura, ¿no? Que uno inmediatamente lee en alguna parte algo de la postura y Sí, se corrige de inmediato. ¿Ese tipo de sí, cosas más cotidianas también sirven? totalmente. En el fondo, cuando yo adopto posturas que no son las adecuadas, sobrecargar ciertas partes, ciertas articulaciones. Entonces, si yo me siento, estábamos conversando sobre la importancia de sentarse de una Derecho. manera adecuada. Claro, si yo me inclino hacia adelante, voy a estar sobrecargando ciertas estructuras de la columna y eso, si es una costumbre, puede llevar a la larga a desarrollar dolor por compromiso de esas estructuras. Ujú. ¿Y algún ejercicio en específico? No sé, me imagino natación, bicicleta, en fin, ¿eso también contribuye? ¿Cuál más que otro, quizás? Ah, la verdad es que, a ver, la verdad es que yo con los años me he puesto menos estricta con eso. Ya. En general, un paciente puede hacer de manera constante, pero efectivamente los estudios, si uno los mira, hay ejercicios que pueden ser más adecuados que otros y depende de lo que uno quiera. Pero lo que más le recomienda a uno a los pacientes es evitar los ejercicios que signifiquen impacto articular. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene dolor articular, que no tiene buena musculatura, que le duelen las rodillas, eh, no parece ser tan buena idea pedirle que salga a correr en cemento, Ya. porque voy a estar generando un impacto sobre las articulaciones. En cambio, se sabe que funcionan muy bien
por no tener impacto, pero sí generar exigencia a la musculatura, y en general el ejercicio sirve para todo, ¿no? Para proteger el corazón, los pulmones. Los ejercicios en piscina, los ejercicios en colchoneta, los ejercicios sin carga. Caminar es un ejercicio maravilloso, maravilloso, si se hace con cierta intensidad, sí, no pasear lento. Muchas veces los pacientes me dicen, no, salgo todos los días a pasear al perro, pero la verdad es que hay que darle cierta intensidad al ejercicio. Yo, la verdad es que recomiendo lo que a los pacientes les gusta, con la precaución de evitar los impactos importantes no solo sobre rodillas, pies, caderas, columnas. ¿Eso para quienes ya están presentando algún síntoma o directamente para prevenirlo? Ese tipo de Para ejercicio. todos, Ya, para todos, para perfecto. todos, para prevenir. Y una vez cuando los pacientes tienen dolor, uno habitualmente los deriva al kinesiólogo, muchas veces, para que le enseñe ejercicios que van puntualmente a reforzar la musculatura, que estabiliza la articulación afectada. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor de rodilla, tiene una artrosis de rodilla, fortalecer la musculatura que estabiliza la rodilla. Al contrario, si el paciente tiene dolor lumbar, la musculatura que estabiliza la columna, los abdominales, la musculatura paravertebral. Esos ejercicios pueden ser dirigidos, pero aún así yo le diría que hacer ejercicios como los que hacen en piscina o caminar tienen un efecto semejante. Lo importante es que los pacientes lo sigan haciendo, porque muchas veces uno les indica la terapia, van al kinesiólogo, tienen alivio temporal y nunca más hacen ejercicio, entonces el dolor vuelve. Entonces la idea es ser constante en el tiempo. Por eso le digo a uno, cuando uno ya está más vieja, le dice al paciente, le pregunta, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? Y si es un ejercicio que no genera impacto, que no genera problemas, uno lo recomienda de todas maneras, aunque no sea el perfecto. Lo ideal es que sea constante. Doctora Marcela Godoy es reumatóloga, presidenta de la Sociedad Chilena de Reumatología. Muchas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos también de forma tan didáctica, ¿no?, el tema de la artrosis. Muchas gracias. Encantada, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, por cierto, por siempre estar pendientes ahí de las distintas plataformas de BioBio La Radio. Hasta pronto.